Bien, muchas gracias, Bernardita. Yo estoy de acuerdo con el 90% de lo que dijo Bernardita. Así que en ese sentido me ha ahorrado bastante. Voy a tratar de, con eso, respetar el tiempo. Pero hay algo en el que no estoy de acuerdo, lo digo inmediatamente para que también intentar seguir respondiendo a la conversación ¿cómo es tu nombre? Clemente. Con Clemente. Claro, suscribo todo lo que dijo menos un punto, es decir, esta como identificación entre la inmaterialidad del alma y la inteligibilidad en acto. Claro, yo creo que ahí hay un problema, pero después voy a explicar mejor por qué. Porque la esencia del alma, ella está evidentemente en acto, pero el acto de ella no es un acto inteligible. O sea, no digo que no lo diga Santo Tomás, tiene base, eso lo dice, yo creo que en eso está equivocado. Claro, que está equivocado. Santo Tomás, está equivocado, exacto, Santo Tomás. Porque choca con otras cosas que dice el mismo Santo Tomás. O sea, hay que corregirlo a la luz de otras cosas que dice que son también son principios muy básicos. Pero voy a plantear ahora mi título, que también es bastante provocatorio, esto de la superación del semirealismo. ¿En qué sentido? Que normalmente se le atribuye a Santo Tomás un realismo moderado, de Aristóteles, pero realismo moderado tiene una connotación positiva. Semirealismo tiene una connotación negativa, en el sentido de que, o sea, como que le queda un resto de realismo que habría que superar. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Yo entiendo no realismo en el sentido que lo conversaban ustedes del debate kantiano, o sea, en el sentido moderno, en el sentido en que nosotros lo usamos, realismo como adequatio intellectus et rei, porque eso ciertamente que Santo Tomás lo dice y no hay que superarlo, porque eso es la base la base de la filosofía misma. Si no está eso, no está, para mí no está la filosofía, o sea, se echa abajo la filosofía completa. Entonces, ese realismo entendido en el sentido moderno, anti-kantiano en este sentido, no hay que superarlo. Hay que superar el realismo en el sentido en que lo usan los críticos modernos en cuanto al debate medieval. O sea, que se habla de realismo en el sentido de darle realidad a los universales extramentales, o sea, que son res, que el universal extramental es una substancia, ¿no? Y evidentemente que Tomás refuta eso siguiendo a Aristóteles, porque se lo atribuye eso a Platón, ¿no? Que Platón dice que los universales son como sustancias separadas, y como sustancias separadas, digamos, eso es contradictorio porque, digamos, como explica en el libro séptimo de la metafísica, el universal no puede ser sustancia ni de todos los particulares, ni tampoco de cada uno, porque si no se identificaría con la sustancia de cada uno. Ahora, lo que yo argumento es que a pesar de que él niegue como este llamado realismo platónico o ya realismo exagerado, sin embargo, le queda más realismo de lo que normalmente se cree con el realismo aristotélico. O sea, los universales o las formas de Aristóteles, si bien no las llama universales, o sea, dice que el universal no es sustancia, pero finalmente esa usía que está en los entes concretos, porque no tienen que estar en otro mundo separado, porque si no, no podrían ser causas, etcétera, tienen que estar inmanentes, pero al estar inmanentes, aunque no se diga explícitamente, muchas veces se las sigue tratando como reales, como si fueran entidades reales que están como dentro de las cosas, y por eso dan pie también a esa interpretación de la abstracción como sacar algo de la cosa que está ya listo, que es criticable como lo criticaba Bernardita, ¿no? O sea, como que la esencia, la usía, sería algo que realmente está en la cosa. Si está realmente en la cosa, evidentemente la puedo también extraer. O sea, simplemente la libero, es una operación puramente negativa, la libero de lo que es individuante y la extraigo, ¿no? Entonces, esas afirmaciones yo creo que tienen un tinte realista que hay que superar. Ahora, Santo Tomás es muy escueto siempre cuando plantea esta operación de la abstracción, ¿no? Por eso yo creo que digamos, el trabajo consiste en complementarlo y en verlo a la luz de algunos pasajes más amplios donde lo explica precisamente en base al a priori. O sea, cuál es la función del a priori en esto y entonces por qué la esencia no debe ser considerada como algo real.
para que remitir un poco a los textos, lo primero que digo de este semirealismo, dicho muy en resumen, es un poco lo que él plantea en el De Ente et Essentia, el famosísimo texto del De Ente et Essentia, ¿no? Donde, el capítulo 2, donde él se refiere a los estados del universal, ¿no? Siguiendo la doctrina que ya es antigua, ya era antigua de los comentaristas de Aristóteles, que hay 3 estados del universal, ¿no? El universal ante rem, después el universal in re, el universal post rem, y ahí en el De Ente et Essentia le agrega también la elaboración de Avicena, que dice también hay una esencia no considerada en sí misma, la esencia considerada en sí misma que no es como ni una ni múltiple, porque depende de dónde está, cambia estado según dónde está. No, esa forma de expresarse es lo que yo llamo semi-realista, es decir, si una cosa que cambia de estado según dónde está es una sustancia que tiene determinados accidentes, accidit, dice en el De Ente et Essentia. Cuando le ocurre estar en el intelecto es universal, cuando le ocurre estar en la cosa, ¿no? Es particular, e incluso se plurifica, se multiplica con los entes, que es otro, para mí, espía de como semi-realismo. O sea, de realismo no declarado, pero implícito. O sea, que se da cuando yo trato algo de sustancia, aún sin decirlo. Algo que tiene accidentes es una sustancia. Algo que cambia de estado, según donde está, es una sustancia. O sea, la estoy tratando como una sustancia. Aunque diga que el universal no es una sustancia, y correctamente. Después, cuando hablo de la usía o de la sustancia concreta, no digo que también el universal es lo que se prediga de esa sustancia, que es lo que dice, también Santo Tomás ahí en el De Ente et Essentia. Y creo que está en la base de esa manera como muy sintética que muchas veces recuerda Santo Tomás cuando habla de la abstracción, como que se actualiza algo que está en las imágenes, que puede dar efectivamente esa sensación, ¿no? Que está ya ahí como listo para ser extraído. Y eso es, yo creo, un realismo en el sentido medieval, ¿no? Pero medieval, pero que después ha llegado hasta la época moderna, y yo creo que ha jugado un rol importante en después el antirrealismo de los modernos, que se ha, digamos, después dirigido en contra del verdadero realismo. O sea, se ha negado ese realismo, porque cuando se niega el realismo, en el sentido medieval, es fácil caer en el nominalismo. Claro, no es que negar el realismo sea todo, porque el realismo tiene también una instancia verdadera, que digamos que lo que pensamos corresponda a algo que está fuera de nosotros, que no es una construcción de nosotros. Entonces, después, refutando este semi-realismo, los modernos han caído de nuevo, no solo los modernos, varios medievales, y después los Locke, etcétera, y el mismo Kant, creo yo. Cayó en este tipo de nominalismo, llamémoslo conceptualismo, ¿no? O sea, que los conceptos de la mente, en el fondo, no se adecúan a algo que está en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que para solucionar eso hay que recurrir a los textos donde él habla, bueno, 2 clases de textos. Los textos donde habla de la luz del intelecto, como decía Bernardita, pero también complementados con los textos donde habla del verbo de la mente. Y creo que es importante complementar los dos. Bueno, vamos a partir con los primeros. Cuando él habla de la luz del intelecto, entonces hace una complementación muy importante, porque nos dice cuál es la naturaleza ontológica de esta luz del intelecto, ¿no? Cosa que no está en Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice que, o no está explícitamente, ¿no? O sea, cuando Aristóteles nos habla de la luz del intelecto en el de ánima, usa la imagen, pero no nos dice qué es, ¿no? No nos dice qué es. Entonces queda algo abierto a muchas interpretaciones, ¿no? En cambio, Tomás, claro, no lo dice. El problema que ocurre es que hay que, claro, volver a ensamblar los textos, porque no lo dice todas las muchísimas veces que habla de la abstracción. Entonces hay que ir a reconectarlo, pero cuando, frente a la pregunta específica, sí lo dice. Estoy pensando sobre todo en los textos que tienen ahí ahora. No tengo a mano la hoja, no sé qué números son, pero son textos muy conocidos que todos ustedes conocen. De todas maneras, estoy pensando en el texto de la cuestión 84, artículo 5, y 85, artículo 1, ¿no? Parto de la segunda. En la 85, artículo 1, en la respuesta al cuarto argumento específicamente, cuando se le pregunta cómo es eso que la abstracción
es algo puramente negativo, si en cambio, digamos, supone la iluminación que es algo positivo, que es influir en los fantasmas. Entonces ahí él explicita, cosa que no hace muy a menudo, explicita la relación entre iluminación y abstracción. Y dice, primero tienen que ser iluminados los fantasmas para después ser abstraídas las imágenes. Entonces la iluminación es previa y entonces se explica que es primero una operación positiva, o sea, se le da primero el acto inteligible, como decía Bernardita, se le da el acto inteligible y de ahí después se puede abstraer. O sea, una vez que tenemos un inteligible actual, de ahí yo puedo separar, ¿no?, y abstraer lo particular de lo común. Y después, pero eso no bastaría sino explicitar la naturaleza ontológica de la luz como una impresión de la verdad eterna. O sea, que la luz es una impresión del verbo, como dice el prólogo de San Juan, ¿no? Que el verbo, ¿no?, ilumina la mente, solo que se precisa, no la ilumina en forma directa, sino mediante una impresión, porque si no veríamos el verbo en forma directa, cosa que no es posible en esta vida. Entonces lo que tenemos es una impresión del verbo, pero entonces eso explica por qué en esta impresión del verbo nosotros efectivamente podemos conocer las cosas, porque el verbo es aquel mismo que ha creado las cosas. Entonces en él están las razones eternas, y que son las esencias inteligibles de las cosas mismas, que están detrás de las cosas mismas. Y entonces nosotros podemos conocer las cosas mediante una impresión de ese mismo principio que las creó. Y así se resuelve. Esa es la única forma de responderle a Kant, que eso que le ponemos nosotros de parte del intelecto no es de la esencia de nosotros. Ahí no estoy de acuerdo con Bernardino. No es de la esencia de nosotros. No era de la esencia, era del ser, pero está bien. Bueno, era del ser, del S. Claro, pero es un S, pero claro, pero hay que precisar que este S no es el ser del alma. Sí, bueno, dejémoslo hasta ahí. No, después lo podemos ir conversando, claro. Pero yo creo que es importante precisar que este S, que sí a la luz del cual vemos las cosas, no es el ser del alma porque es la imagen de Dios impresa en el alma, que es otra cosa. O sea, podemos decir que es formalmente parte del alma, por cuanto en la definición del alma entra esa impresión, pero entra como impresión, ¿no? O sea, entra formalmente, pero no materialmente, no es una parte del alma en el sentido que sea de la esencia del alma, ¿no? Es algo que supera la esencia del alma en sí. Por algo decimos que es una impresión del verbo, porque reconocemos en esta luz algo que es absoluto, infinito, universal, ¿no? Todas cosas que el alma humana no es, que el alma es finita, relativa, contingente y particular, tiene su ser, ¿no? Y bueno, y en la cuestión 84, artículo 3, Tomás niega explícitamente, ¿no?, que conozcamos por la esencia del alma, precisamente por estos motivos, que la esencia del alma es determinada y finita, ¿no? Y esta luz, entonces, tiene una actualidad, claro, es algo en acto, una actualidad inteligible, en ese sentido es un a priori, ¿no?, pero lo es por ser como una impresión del verbo. Pero eso no basta todavía, yo creo que es importante explicitar otra cosa, y eso lo hace bien, sobre todo en dos textos, Santo Tomás, en el comentario al prólogo de Juan, ¿no?, cuando habla del verbo de la mente, y también en el Quodlibet octavo, que no le alcancé a imprimir, que es un texto muy importante, Quodlibet 8, cuestión 2, artículo 2, donde habla del conocimiento, en ese caso no de un ente material, sino el conocimiento de la caridad, pero da un excelente resumen de cómo él resume el tema del conocimiento. ¿Qué hay aquí que no está en los otros textos? El carácter de formación de los universales, que yo creo que supera esa visión como semi-realista de que la esencia sea algo que yo extraiga ya prehecha de las cosas. O sea, ahí dice explícitamente, siguiendo muy de cerca el texto de Agustín de Hipona en el De Trinitate, en el libro 15 del De Trinitate, cuando se habla del verbum formabile, que el verbo de la mente es algo formable, o sea que está en el lenguaje de Santo Tomás, que está en potencia a las especies determinadas de las cosas, ¿no? O sea, es algo en acto, sí, por un lado, pero está en potencia a la determinación. O sea, esa actualidad inteligible puede ser determinada, evidentemente, por los datos que vienen de los sentidos, que sin embargo no vienen como
una esencia ya lista, viene como datos que tienen que ser formados, ¿no? Y ahí enfatiza este proceso, siguiendo muy de cerca a Agustín digamos, en este pasaje del De Trinitate, que es muy importante, del verbus formabile, dice Agustín, non dunque formatum, es formabile y todavía no formado, o sea, está en potencia a ser formado, y entonces eso requiere evidentemente estudio y requiere una serie de observaciones y requiere una serie de razonamientos, ¿no? Entonces se requiere ver las cosas a la luz del ser inteligible y a la luz de esos principios de la mente que derivan del ser, del principio de contradicción, y digamos, significa un examen de las cosas a la luz de los principios que van formando los inteligibles, no simplemente extrayéndolo, ¿no? Como si fueran entidades ya preconfeccionadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? 2 minutos. 2 minutos. Antes de la pregunta. Pero te puedes pasar Bueno, puede un pasar un poquito. poquito, sí. No, prefiero hacerlo contestando preguntas. Lo dejo hasta acá y ahí seguimos conversando con las preguntas. ¿Qué papel tendrían las ideas divinas, cree usted, en la posibilidad de salvar, digamos, esta estructura en el fondo, en el cual, sin ser un semi-realismo, de todas maneras, a través de todo este proceso estamos teniendo un conocimiento de la realidad? Ah, claro, tienen un papel Porque fundamental. estamos Claro. creo con la teoría de la iluminación de San Agustín, en el fondo, y que tiene cierta presencia también en Santo Tomás de Aquino. Claro, porque Tomás, claro, no siempre lo recuerda cuando habla de la asociación, pero lo dice claramente en algunos textos básicos, que, claro, en este principio del conocimiento es una impresión del verbo en el cual están contenidas las razones eternas, y por lo tanto se puede decir que conocemos en las razones eternas. Aunque no vemos las razones eternas, pero conocemos en ellas sicut in cognitionis principio, como en principio de conocimiento. O sea, el principio de conocimiento en nosotros contiene virtualmente las razones eternas, potencialmente, ¿no? Pero nosotros no podemos llegar a conocerlas en directo, sino solo por este fatigoso proceso de determinación, ¿no? A partir de los datos sensibles. Por eso sí necesitamos los fantasmas, necesitamos abstracción, pero siempre y cuando, digamos, los fantasmas, o sea, no se considere que la especie sea algo ya listo en el fantasma que nosotros llegamos y extraemos, ¿no? Entonces hay que interpretar la abstracción a la luz de estos otros pasajes que son muy explícitos y claros, ¿no? Son menos numéricamente, por eso yo creo que cuando se presenta como que se hace una estadística, sabemos que muchas veces habla de la abstracción así, pero donde aclara esto son pocos textos, pero son muy claros y son muy contundentes, dicen cosas muy claras, ¿no? Entonces claramente eso supera el semirealismo en ese sentido de que esa esencia inteligente, o sea, continuando la conversación que estaban haciendo antes, Claro. Eso que está en la cosa como esencia inteligible, está en la cosa en el sentido que es la esencia inteligible de la cosa, que en sí es inteligible en acto porque Dios la está pensando. No porque ella sea, o sea, cuando decimos que es inteligible en potencia, lo decimos con respecto a nosotros. Claro. Pero con respecto a Dios, ella está inteligible en acto. Pero no porque la inteligibilidad en acto sea una cosa dentro de ella, sino que es una cosa en Dios. O sea, porque creo que para que salga el realismo necesitamos de que haya algo intrínseco a la silla que la hace ser lo que es, y eso es lo que llamamos esencia, y que de alguna u otra manera el acto cognitivo esté dirigido a ese principio que es intrínseco a la cosa. Claro. La cosa es que sea el intelecto el que vuelve inteligible eso y lo vuelve universal a través de la abstracción. Ah, parece claro. ser que la posibilidad que tenemos de volver inteligible y sin embargo no perder, sino que alcanzar, digamos, algo que está intrínsecamente en la cosa, tiene que ver con el hecho de que esa cosa tiene su origen en Dios, que también las ideas divinas ejercen un rol ejemplar en la constitución de las cosas. Exacto, claro. El mundo en el sentido ha sido creado por un Dios providente, inteligente, etcétera, y por lo tanto ha previsto modos de ser para las cosas que son inteligibles. Claro, exacto. Está intrínseco a la cosa en el sentido que es lo que está dándole el acto a la cosa, Claro. que es Dios a través de la razón de esa cosa específica. Entonces, claro, esa ratio es algo que intrínsecamente está en la cosa, pero no es una cosa. Es una ratio. Es una ratio que como tal
no es un ente real, no es una sustancia. Y sin embargo está arraigado en la sustancia divina. Entonces, en ese sentido, no es algo real, pero está arraigado en la realidad. Y entonces, digamos, eso salva la instancia del auténtico realismo, que en el fondo es lo mismo que dice Santo Tomás, también muy escuetamente, cuando habla de la adequatio, que la adequatio es adequatio ad rem, pero la res, a su vez, está adecuada a la inteligencia divina. Entonces, en el fondo, mi adequatio es una adecuatio a la inteligencia divina. Claro, a la ratio de que está en la inteligencia divina, por medio del examen sensible de la res. Pero en el fondo está adecuada a algo que es como de la misma naturaleza, en cierta forma. O sea, la ratio, digamos, la ratio que está en Dios, a través del principio se imprime en mí como algo que es de una misma naturaleza, no es algo que es una parte del ser creado, algo que, no sé si se entiende, digamos, esta luz del intelecto, o ese inteligible en acto, nosotros la llamamos natural, porque ilumina a todo hombre que viene a este mundo, como dice el prólogo de San Juan. Entonces es natural porque es de todos, pero ella no es un ente natural. Ella no es un ente de la naturaleza. O si no, no podría ser infinita, absoluta. No podríamos reconocer en ella la impresión del verbo. En ese sentido, ¿cómo se salvaguarda la actividad que tiene la criatura en el conocimiento? Si uno piensa que cuando es por la acción de Dios, ya sea a través de nosotros, y nosotros solo estaríamos recibiendo. Pero claro, pienso que se puede pensar que es por la imagen de Dios en el alma, pero en cuanto fue creada como una sustancia inmaterial en acto. No, pero es que una sustancia inmaterial, claro, yo creo que ahí está equivocado Santo Tomás cuando dice que lo inmaterial es inteligible en acto, porque choca con sus propios principios. La esencia del alma nosotros la conocemos a la luz de los primeros principios, pero ella es un ente finito. Entonces ella no puede ser ella el medio con el cual conocemos. Ella activamente conoce, por lo tanto, la actividad es propia de cada uno, y no es que haya un intelecto único para todos. Cada uno piensa por su cuenta, pero todos pensamos con la misma luz del intelecto. Entonces, ella en sí misma es no es el agente en el sentido de que o sea, el sujeto es el que está pensando, pero está utilizando eso como un medio. Es aquello in quo, es aquello por lo cual conocemos, es el medio. Entonces, el sujeto inteligente actúa por su cuenta, y por eso cada uno nosotros pensamos cosas diferentes, porque el principio es el mismo, pero lo usamos cada uno, hacemos una investigación diferente, con un recorrido diferente, y entonces pensamos cosas diferentes. El acto cognitivo dependería, por completo de esta acción del verbo en nosotros. Como medio, claro. Como medio, sí. Eso es indudable, eso lo dice claramente Santo Tomás. Depende, no podría existir sin esa impresión del verbo, porque ella es el principio del conocimiento. Es algo que no podemos nosotros crear, que no viene no es una emanación de nuestra esencia, cosa que casi textualmente dice Kant. Cuando habla de la priori, en la crítica de la razón pura, dice que el a priori es una emanación de nosotros. Precisamente eso es lo que no dice Santo Tomás, que no es una emanación de nosotros, es una impresión que viene de arriba, no una emanación de nosotros. Después, una vez que está entre nosotros, de ella emanan todas las otras, digamos, conceptos más específicos, ¿no? De ella proceden, eso lo dice muy claramente en ese texto que, si alguien no lo conoce, se lo aconsejo mucho, Quodlibet 8, cuestión 2, artículo 2. Dice claramente que de ese principio proceden después, ¿no? O sea, como que emanan, pero emanan del principio de conocimiento, que es la impresión del verbo. Sí, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Y esa impresión del verbo que usted dice no es la participación del ese? Eso es lo que yo pensé. Es que ahí tenemos un equívoco con la palabra participación, porque también el alma como ser finito participa del ser de Dios. También la mesa como ser creado por nosotros y por Dios, digamos, participa en algún sentido o sea, la participación es de toda la creación, pero la participación de la luz es más que eso.
Es una impresión donde nosotros reconocemos la propia imagen del verbo. Eso lo dice claramente Santo Tomás. Dice que la mente nuestra es como un espejo donde se ve la imagen de Dios, en una forma oscurecida, en una forma indirecta, pero es como si lo viéramos en un espejo como ahumado, donde no se ve Dios en directo, que eso solo es posible en la otra vida, pero se ve Dios. Esa es la naturaleza misma del alma como espejo, que es otro texto bíblico fundamental. Vemos en un espejo, ¿no? Vemos en un espejo, pero en un enigma. Vemos en speculo et enigmate. Es un espejo, pero un espejo confuso. Entonces, allá ese inteligible, el otro adjetivo que yo creo que es importante, o sea, que es útil agregarle es como este S está en potencia a la determinación de las cosas, este S hay que considerarlo como indeterminado. No es la palabra que usó Tomás, la palabra medieval que se usa generalmente es confuso, pero confuso se contrapone a determinado. Entonces, en el fondo es indeterminado. O sea, es una actualidad inteligible, es un S, pero confuso, indeterminado. O sea, necesita ser determinado por las esencias de las cosas que vienen de los sentidos. Pero el hecho de que sea indeterminado te dice que no es el S de nuestra alma, que en cambio como tal es totalmente determinado, es finito, es un ente particular determinado. Al ser finito y determinado, eso explica que no tenga la actualidad para conocer todo. Tiene esa actualidad, pero la tiene como un medio para conocer. Tiene esa actualidad inteligible, este es inteligible. No sé si logro explicarme. Tiene este S inteligible por naturaleza, por tanto puede decirse que es parte de su definición, es formalmente parte del alma en este sentido, pero parte formal. Es un medio con el cual se conoce, en el cual conoce, porque las cosas puede conocerse solo por medio de un S universal, principio